Uno. A continuación, Estamos de vuelta en su programa desde la trinchera. Próxima semana vamos a hablar sobre piratas. Va a estar muy interesante. Bueno, estábamos platicando sobre el desarrollo de la guerra submarina, sobre cómo Winston Churchill es el Lord del Almirantazgo allá en el Reino Unido. Cuando comienzan a crecer las pérdidas de naves inglesas que estaban llegando a la isla, Churchill escribió una carta a donde hace un comentario muy importante. Él decía que, número uno, que Inglaterra tenía que seguir manteniendo el comercio naval, porque obviamente la isla necesitaba de esos recursos para mantenerse viva y para de ahí pasarlos a Francia. Y en segundo, él decía que tenían que traer el mayor número de naves mercantes neutrales para que, en este caso, dice, si los alemanes nos hunden las naves neutrales, lo que va a pasar es que las otras naciones se van a enojar y le van a declarar la guerra a Alemania. Él estaba pensando particularmente en Estados Unidos. Él quería que hundieran barcos americanos para que sobre eso ya los americanos pues, le entraran al quite. En el año de 1915, pues ya llevamos más de un año de guerra, y poco a poco se corre el rumor a lo largo del 14 y del 15 de que los transatlánticos que están haciendo el viaje hacia Inglaterra están contrabandeando armas. Que los británicos, aquellas naves que se supone que son de turistas, las están armando, les están poniendo piezas de artillería y que también están haciendo uso de naves civiles para el transporte y el contrabandeo de armas. En abril, mayo, a finales de abril, principios de mayo de 1915, los alemanes sacan un anuncio en el periódico diciéndoles que a los viajeros que van a partir en el Lusitania, que ellos van a entrar a una zona de guerra, que los británicos están contrabandeando armas y que si ellos viajan se arriesgan a que sean torpedeados, a que sean hundidos y que es sobre su propio riesgo. A este anuncio, pues la verdad es que no muchos le hicieron caso. Se tenía mucha confianza en el Lusitania porque era una nave nueva, era una nave que fue construida 1 o 2 meses después de que se construyó el Titanic. Era una nave que ya había tenido esas mejoras que habían pasado después de que se hundió el Titanic. Esto de tener más naves de salvamento, de tener las grúas para subir y bajar los barcos de salvamento. Lusitania era una nave que podía alcanzar hasta 25 nudos, cuando un submarino solo podía llegar a 10. O sea, esto consideraban los pasajeros y los miembros de la marina, pues que esto era una seguridad más allá de lo que era requerido, porque la nave podía ir 2 veces y medio más rápido de lo que cualquier submarino. Y entonces, para cuando el Lusitania se hace a la mar, está contrabandeando, entre muchas otras cosas, porque sí estaba contrabandeando, 42,000 cajas de munición, cientos de toneladas de precursores para hacer armas, esto es de cobre, de alambre de cobre, llevaban raciones de comida para los soldados, llevaban a 1,900 personas, entre tripulantes y pasajeros. Y el Lusitania se hace a la mar, esto con la idea obviamente de que ellos no se iban a hundir porque no había quien los alcanzara para que pudieran destruirlos. El viaje de Lusitania, pues la nave era una nave muy lujosa. Hagan de cuenta que era el Titanic, así como lo vimos en la película de Leonardo DiCaprio, pero en el Lusitania. O sea, era una nave muy lujosa que tenía los mayores adelantos, o sea, tenía elevadores, tenía teléfonos, tenía telégrafo, obviamente. Estaba muy marcada la distinción entre la primera clase, entre la segunda y la tercera clase. Y el Lusitania se hace a la mar para más o menos para el 5 de mayo de 1915, está llegando a las costas de Irlanda. Para cuando el Lusitania se está llegando a las costas de Irlanda, en este momento en el Almirantazgo allá de Inglaterra, ellos no tenían manera de saber a dónde estaban los submarinos alemanes. La única manera en la que ellos iban detectando a los submarinos alemanes era por las naves que iban hundiendo en su trayecto. Y es así que el U-20, quien es la nave comandada por Walter Schwieger, el U-20 en la noche anterior al 5 de mayo hundió 2 naves.
Esto lo que les hizo a los del almirantazgo fue lanzar un mensaje, mandárselo a Lusitania, diciendo que había un submarino que estaba por donde ellos iban a pasar, que tuvieran cuidado. El capitán de Lusitania ordena que bajen todas las cortinas, que apaguen las luces y que si los pasajeros querían salirse a fumar un puro, que no lo hicieran, que lo hicieran adentro de las instalaciones, o sea, donde no hubiera luz. La noche del 4 al 5 de mayo pasa sin incidentes y a las 11 de la mañana del 5 de mayo, pues el U-20 se da cuenta de que hay 4 chimeneas que están allá a lo lejos. El capitán del submarino, Schwiger, ordena a la tripulación que se pongan en esos puestos de combate, pero se da cuenta de que el transatlántico está muy lejos y de que no van a llegar. Entonces, pues ya están básicamente haciéndose la idea de que no va a pasar nada, cuando en ese momento el Lusitania gira y se enfila directamente hacia el submarino. Estaban a 30 millas de la costa, o sea, estaban muy cerquita, ya veían la costa ya de lejitos, y lo que iba a hacer el capitán de Lusitania era ir bordeando la isla, porque se supone que el almirantazgo le iba a mandar destructores de apoyo, pero este mensaje de que le iban a mandar destructores de apoyo solo se los mandaron para tranquilizarlos, porque no tenían suficientes naves para hacerlo. Es así que Lusitania se enfila en dirección hacia el submarino, hacia el U-20. El U-20 ve su oportunidad y a las 2 de la tarde del 5 de mayo dispara un único torpedo. Cuando dispara este único torpedo, que impacta en un costado adelante de donde está el Lusitania, pues obviamente explota. Y cuando explota, pues despierta la alarma de toda la gente. El detalle de Lusitania es que por aquí está explotando el torpedo, pasan 2 minutos y hay una segunda explosión. Esta segunda explosión, que la atribuyeron a otro torpedo, pero que no es cierto, el U-20 solo disparó un torpedo. La segunda explosión es la que básicamente decidió el destino de la nave. Sí, hay muchas conjeturas acerca de si fue el torpedo que impactó una zona del motor, de la turbina, y que esta después explotó, o lo que casi todo el mundo acepta es que en realidad lo que pasó, que le pegó el torpedo cerca de donde estaba la munición que llevaban de contrabando, y que entonces esta prende y vuela todo el cargamento, ¿no? Toda la bodega, ¿no? Sí, pues aquí el chiste de Lusitania es que cuando es impactado pasan 2 minutos, hay una segunda explosión. Cuando comienza la segunda explosión, pues la nave se comienza a hundir muchísimo más rápido. Se menciona que el tamaño del Titanic y de Lusitania eran más o menos del mismo tamaño. Un iceberg que rajó todo el costado del Titanic, pues lo tomó 4 a 6 horas para que se hundiera. Pues el Lusitania solo se hundió en 15 minutos. Con la primera explosión del torpedo, más la segunda explosión, que fue de... La gente dice que no sabe, pero lo más seguro es que fue la munición que llevaban adentro. O llevaban munición o llevaban pólvora. Como sea. El Lusitania hizo agua y se fue a pique en menos de 15 minutos. Entre 15 y 19 minutos el barco se hundió. Cuando el barco se hunde, de los 1.962 pasajeros, 1.191 se mueren. O sea, se mueren 3/4 partes de las almas que iban dentro de la nave. Obviamente esto pasó porque fue tan rápido el hundimiento de la nave. El barco se hunde, la línea de cruceros, la Cunard, lanza avisos para recuperar a los muertos, para recuperar a toda esta gente. Obviamente al día siguiente salen en el periódico los anuncios de que se había hundido el Lusitania. Todos los dedos apuntan a Alemania de que son un hato de asesinos. El capitán del U-20, el capitán Walter, él dice que cuando él le disparó a la nave, a Lusitania, pues lo hizo más que nada, se supone que él no la había identificado bien, cosa que no es cierto, pero él jamás pensó que se fuera a hundir en 15 minutos, eso es bien importante, o sea, nadie pensó jamás que una nave de ese tamaño se pudiera hundir en tan poco tiempo. Obviamente, dentro de la gente que se murió, habían casi 200 americanos que se murieron. Los británicos de inmediato lanzan la acusación a que habían sido los alemanes esos malditos asesinos. Y lo que sucede posteriormente, y que es muy de destacar, es que al capitán, junto con sus oficiales y toda la tripulación, comienza un juicio.
este juicio que se supone que era público, pues era para deslindar responsabilidades. En un principio le echan la culpa al capitán, le dicen que el capitán había tenido la culpa porque navegó muy cerca de la costa, porque no tomó medidas de precaución en contra del submarino, le echan la culpa, le echan la culpa, le echan la culpa. A lo que el capitán, pues básicamente les dice, saben que yo tengo más de 30 años navegando, a mí la Real Marina me dijo que me iba a mandar una escolta de destructores, cosa que no pasó, y entonces poco a poco comienzan a salir los testimonios de que es que hubo una segunda explosión, es que hubo una segunda explosión y es que hubo una segunda explosión. Aquí lo importante de esto es que en este juicio los ingleses comienzan a vedar los testimonios. A la gente a la que decía, es que yo escuché que explotó, es que yo vi, es que esto no era posible, es que yo vi que cargaban municiones, pues los empiezan a callar. Les quitan el trabajo, los sacan de donde estaban. O sea, básicamente todos estos testimonios que acusaban a la Marina, a la Real Marina de estar contrabandeando armas, pues los comienzan a callar y empiezan a borrar todos los expedientes para que... Obviamente ellos hacen mucho ruido, comienzan a darle carpetazo al asunto diciéndole, sí fue el submarino, no pasó nada, y así se queda. 2 años después de que estalla la guerra entre Estados Unidos y Alemania, pues ya básicamente el motivo de por qué se hundió el Lusitania, pues ya no es tan importante. Pero el día de hoy... se sabe que pues básicamente cometieron una tarea de censura en contra de todos aquellos que habían dicho que hubo una segunda explosión. En Alemania, en un principio, se dicen que ellos no fueron los que hundieron al barco. Cuando llega el submarino y dice, sabes que yo sí lo hundí, pues comienzan a hacer una campaña de echar las campanas al vuelo porque habían hundido a Lusitania. E hicieron algo que les costó muy caro a los alemanes, es que mandaron a hacer unas monedas, unas medallas conmemorativas de Lusitania, a donde se veía la nave y que la muerte en una calavera las estaba esperando. Pues esto fue algo que los británicos no les perdonaron y que cuando se termina la guerra, cuando llega el hambre en Alemania, se menciona que los británicos copiaron estas medallas y que a la población llegaban y les daban la moneda, en vez de darles de comida, les daban la pinche moneda, para que vieran, o sea que no se les iba a olvidar. Bueno, pues es así que con esto terminamos de hablar de Lusitania. Vamos. Sí, Lusitania, la principal... objetivo del almirantazgo era obviamente que los estadounidenses entraran a la guerra, pero los norteamericanos estaban muy centrados en la idea de que ellos no querían entrar en la guerra. De hecho, el presidente en turno había dicho, no vamos a ir a la guerra. O sea, es muy claro. Y entonces simplemente lo atribuyen, bueno, pues fue una causa que no hubo una repercusión mayor, no hubo un intento. Se manejó mucho esto acerca del contrabando de armas. Y entonces, pues bueno, los norteamericanos finalmente no entraron a la guerra por esto. De hecho, más pesó el famoso telegrama que enviaron a México, diciendo que... el de Zimmerman, diciendo que iban a apoyar a México, que si México le declaraba la guerra a los norteamericanos, que Alemania le iba a apoyar a México para que recuperara los territorios perdidos en el 47. Entonces, eso de hecho fue más causa de que los Estados Unidos entraran que el hundimiento de Lusitania, ¿no? Pues realmente pues sí hubo pérdida de vidas norteamericanas, pero realmente en ese momento la idea de los norteamericanos no era entrar a la guerra, ¿no? Y tan es así esta campaña de censura es que durante muchos años lo que quedó, el naufragio ya en el fondo del mar, que está a 90 metros, no estaba muy profundo, los mismos ingleses ponían peros para que los investigadores llegaran al lugar y que incluso durante muchos años lo usaron como tiro de práctica para torpedos. Entonces obviamente no quedó casi nada, o sea, le hicieron un cachito, de por sí ya había quedado mal, bueno, pues quedó peor, precisamente tratando de ocultar pues las pruebas de que realmente pues había habido que había sido culpa de ellos, porque finalmente, si estamos hablando de que vamos a poner reglas en la guerra, pues los ingleses fueron los primeros que las rompieron, ¿no?